Es un momento muy particular en cualquier celebración, en cualquier culto cristiano, donde la Iglesia del Señor abre la Biblia con la intención de ser leído el pueblo, leída cada persona, con la palabra del Señor. Y permitir que la palabra del Señor modifique nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros cuerpos, nuestra vida, nuestra actitud, nos oriente, etc. Es un ejercicio muy importante el de someterse a la palabra viva, eficaz, penetrante del Señor. Y los que circunstancialmente predicamos debemos ser herramientas sencillas que de alguna manera, permitan que sea el Señor el que va no solamente a hablar, sino a actuar. El Señor habla, pero también el Señor motiva, el Señor también corrige, etc. Hace distintas cosas para las cuales cada uno de nosotros debe estar dispuesto a responder. El pasaje en cuestión está en el Evangelio según San Juan, por favor, entonces, en el capítulo 2. Este es un relato muy singular, que tiene cosas únicas, especiales, como vamos a ver, y vamos a leer hasta el versículo 11, 2, 1 al 11 de Juan. ¿Tienen ese pasaje? El texto bíblico dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Así que miren el ambiente tan particular. Estaban invitados a un casamiento Jesús, su mamá y sus discípulos, en una fiesta de casamiento, de bodas. Faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino, lo cual era un problema grave, obviamente, que motiva la inquietud de la mamá de Jesús, que seguramente tenía alguna intimidad o algún vínculo, aunque no está explicitado, pero por la reacción de ella, con aquellos que estaban teniendo la fiesta. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre insistió, dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Esta fue la expresión de la mamá. Hagan todo lo que Jesús diga. Y estaban allí 6 tinajas de piedras para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces él les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado un buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. En esta mañana me encantaría enfatizar este tema. Tome nota, si usted después lo puede seguir y puede profundizar. El tema es: relaciónate con Jesús en tu habitualidad. Reitero, relaciónate con Jesús en tu, si usted prefiere, normalidad, en tu vida de todos los días, en cada cosa que emprendas. Veamos lo que está ocurriendo en el pasaje. La primera cosa que llama la atención, y que lamentablemente es muy descuidada, es que Jesús actúa en la realidad habitual de las personas. Jesús está en un evento social muy especial, como es un casamiento, pero al fin
un evento social. Jesús siempre toma la vida común de las personas como su campo de acción. Jesús trabaja en mi habitualidad. Jesús trabaja en mi realidad de todos los días. Jesús no solamente trabaja en mi periferia, no solamente trabaja en mi distancia, si uno quiere llamarla de esta manera, lo que está lejano o excepcional o, como dije, periférico. Jesús trabaja todos los días en la realidad más habitual de una persona, como puede ser una fiesta de casamiento. Más aún, Jesús puede utilizar el ámbito relacional normal. Y esto es notable. Jesús se está relacionando con la gente. Se relaciona con su madre de una manera singular. Le muestra a su mamá que no era su tiempo, lo que pueda implicar esta expresión tan difícil de Jesús para con su propia madre. Su madre ocupándose de lo que estaba ocurriendo en la fiesta, cosa que él finalmente también va a hacer, porque va a responder con eficacia a la problemática habitual que un matrimonio tenía. Pero es interesante que Jesús utilice con frecuencia el ámbito relacional, normal, habitual de las personas para realizar nada menos que sus señales y para expresar su gloria. Jesús se muestra habitualmente accesible, disponible, pronto a las personas para que ellas, las personas, puedan acceder a Él y ver lo que Él está enseñando, en este caso a través de sus señales y de la manifestación de su gloria. También es interesante ver que su mamá, que seguramente había visto cosas excepcionales de su propio hijo por tantos años, advierte que si las personas le obedecen, él sin lugar a dudas iba a resolver el problema. La madre sabe que su hijo está interesado en hacerlo, aunque el hijo le ha respondido de una manera que parece dura aquí. No ha llegado todavía mi hora. Pero es notable que la madre pide que para que esto sea eficaz, las personas deben obedecerle en todo. Es decir, que su presencia normal en una fiesta, como un invitado a las bodas junto a sus discípulos, a su madre, muchos otros, no deja de ser la presencia de aquel que merece, de aquel que tiene que ser obedecido. Jesús es obedecido incluso en la cotidianidad de las acciones normales de la vida. En el pasaje Jesús se presenta como interesado en comenzar a hacer sus famosas señales. Señales es la palabra que traduce acertadamente Juan. Hay otros términos que se utilizan para hablar de poderes, para hablar de milagros. Sin embargo, Juan señala, y no es la única vez, muchas veces, que esto que Jesús acaba de hacer es una señal. Señal es el texto que puede indicar perfectamente lo que una señal en un camino puede mostrarnos. Una dirección, una indicación, una especie de notificación de que acá hay algo o puede haber o por dónde se debe ir, etc. Jesús señala algo hacia donde quiere que vayamos. Jesús está indicando o mostrando quién es Él y cómo debemos relacionarnos con Él. A través de señales Jesús enseña y nosotros siempre aprendemos, nunca al revés. No le señalamos a Jesús las cosas, Él con sus señales nos muestra a nosotros cómo es su carácter, cómo confirma Él su misión, de qué manera Él se distingue, cómo corrobora, cómo autentica, qué hace Él, quién es Él y cómo es su carácter santo, justo, cómo Él actúa como maestro, de qué manera se muestra amoroso. No es, como dije, la única señal. Hay como mínimo 7 u 8 señales impresionantes en el Evangelio en una sucesión de capítulos. El cambio del agua en vino es esta. Pero luego la sanidad del hijo de un oficial del rey,
la curación del paralítico de Betesda, la alimentación de los 5.000, el hecho de que Jesús camine sobre el agua, la curación de aquel que había nacido ciego, la resurrección de Lázaro. Son otras de las señales que Jesús está haciendo, mostrándonos en las distintas circunstancias de la vida, normalmente habituales, las distintas circunstancias que una persona atraviesa. Tiene su problema en la vista, ha fallecido un ser amado, están escuchándolo a Jesús y tienen hambre, etc. La otra cosa que el pasaje muestra es Jesús manifestando su gloria. Otra vez, no es la única vez que el texto bíblico dice que en la normalidad y en la habitualidad, y especialmente en y a través de algunas de las acciones obedientes de las personas, Jesús muestra su gloria. Al revés, el texto bíblico muestra que en algunos casos la desobediencia, la negligencia de las personas manifiesta la tosudez de los propios discípulos y de alguna manera están cubriendo, nublando la manifestación gloriosa y visible de la excelencia del carácter glorioso de Jesús. Jesús con su gloria está manifestando una cualidad que le corresponde a Él y en virtud de la cual Él es reconocido como alguien importante, como alguien digno, como alguien significativo. Ahí está la manifestación de su gloria en una casa en donde están celebrando un casamiento. Qué cosa tan fantástica y tan sobresaliente, ¿verdad? Tan linda, pero a la vez tan normal, si usted quiere, tan de la habitualidad de los seres humanos. Y la última cosa que resalto del pasaje es algo que puede llamar la atención. El pasaje dice que los discípulos creyeron. La mayor parte de los comentaristas va a decirnos que está claro que ellos creían, por algo lo llaman los discípulos de Jesús. Está claro que le estaban siguiendo. No se puede ser un discípulo y no creer. Si sos un discípulo es porque crees. Pero más bien el pasaje muestra una realidad notable, y es que Jesús contribuye a ratificar, a madurar, a hacer crecer la fe de sus discípulos. Él incrementa y Él mejora la fe, la creencia de sus discípulos. Porque la creencia, según la Biblia, la fe, según la Biblia, es en definitiva también una relación, es una relación de confianza y de seguimiento. Entonces la fe necesariamente se incrementa. No es tan sencillo como habitualmente decimos, sí, yo creo, está indicando que no creemos. Esa simpleza de creer y no creer es mucho más rica, muy superable en el texto bíblico. Aún creyendo, debemos, es necesario seguir madurando en esa creencia. Hay creencias que parecen ser más débiles, fluctuantes. ¿Se acuerdan tantos pasajes de la Biblia en donde las personas creen, pero le piden al Señor, Señor, nosotros creemos, pero de alguna manera aumenta a madurar? Señor, creemos, pero también al mismo tiempo dudamos. Señor, nuestra fe es pequeña. Jesús va a decir, es demasiado pequeña. Porque si fuera pequeña como un grano de mostaza, podrían hacer cosas mucho más maravillosas. Lo que está indicando es que los discípulos tuvieron que, a través del ejercicio de leer la señal de Jesús y a través de lo que Jesús estaba haciendo, incrementar su propia fe. ¿Qué lecciones saca el pasaje? Aquí viene una que me gusta enfatizar en el día de hoy, que es esta. Invita a Jesús a estar en lo habitual de tu vida. Reitero, invita a Jesús a estar en el corazón, en la esencia, en el todos los días, en el entrecasa de tu vida. Nos hemos acostumbrado demasiado a ver a Jesús en lo excepcional, a Jesús en algún momento, a Jesús en alguna hora de oración, en algún momento de estudio, en el culto.
Y tenemos que aprender a verlo a Jesús las 24 horas del día, los 7 días de la semana, absolutamente siempre. Y de verlo a Jesús como compañero esencial de ruta en toda circunstancia. Qué bueno sería poder pensarlo a Jesús en mi trabajo, qué bueno sería pensarlo a Jesús cuando me divierto, cuando viajo, en todo momento como el compañero de ruta. Y no en lo excepcional. Nos hemos acostumbrado a pensar a Jesús como que nos socorre en las circunstancias de necesidad, de miedo o en algún otro momento en donde invocamos al Señor. Es como que Él está ausente y lo queremos hacer venir. Más de una vez oramos que el Señor se haga presente aquí. Más bien debiéramos orar al revés. Señor, haznos conscientes a todos de que tú estás en todo lugar y que no te has trasladado. Tú eres el único que está en todas partes. Así que en algún sentido, al convocarnos aquí, no es que venimos a pedir que vos vengas, sino que en todo caso nos concentremos nosotros, tomemos conciencia de ese hecho y aprendamos a responderte con eficacia. Pero no al revés, si Él está siempre. Entonces, mi propuesta primera es: invita a Jesús a estar en la realidad cotidiana, en el entrecasa. Invita a Jesús cuando hablas, cuando ríes, cuando te enojas, cuando estás mal, cuando estás bien, cuando estás enfermo, cuando estás sano, cuando juegas, cuando estudias. Invítalo a Jesús ahí. No lo saques de tu cotidianidad. ¿Se entiende este concepto? Yo creo que si fuéramos conscientes de la presencia de Jesús al lado nuestro, nuestro comportamiento sería distinto. Nuestra alegría sería mayor. Nuestra visión de la justicia sería mucho más grande. El sentido de la presencia rectora y guiadora de Jesús sería mucho más importante en la consideración de nuestras ideas, en nuestras decisiones. De hecho, modificaría mi carácter. Si de alguna manera soy consciente de que Jesús está ahí, obviamente mi forma de hablar, de gesticular, de comunicarme, mi seguridad y mi confianza sería distinta. Muchas de nuestras acciones y de nuestras conductas están diciendo que hemos sacado a Jesús de ese entorno y que de alguna manera no lo hemos tenido en cuenta cuando dijimos eso, cuando miramos eso, cuando actuamos de esa manera, cuando tuvimos ese comportamiento. Y la escasez de muchas de las acciones que sean manifestadas como gloriosas en la realidad o gloriosas en plural para el contexto obedecen a nuestra escasez de presencia cotidiana relacional con Jesús. Es una pobreza muy grande. Es que Jesús habla nada más que, por ejemplo, en el culto del domingo en la mañana de 11 a 12:30. ¿Y cómo actúa el domingo a las 3 de la tarde? ¿Qué tan cerca de tu vida está mañana a las 7 o no sé la hora que te levantes o vayas? ¿Cómo está Jesús cuando tenés que hacer un trámite? ¿Dónde está Él cuando estás resolviendo decisiones importantes? Cuando te estás peleando en tu familia acaloradamente y lastimándote con algún ser amado, ¿está Jesús presente ahí? ¿Está guiando esa conversación? ¿Se entiende el concepto de la presencia viva y real de Jesús en la habitualidad, en la normalidad de nuestra vida? Segunda cosa, ocúpate de hacer todo lo que te pida Jesús en todo. La mamá de Jesús lo sabía muy bien y de alguna manera ella quería que se resolviera el tema y dijo: hay una única manera de resolver el tema, y la única manera de resolver el tema es que Jesús sea el papel, ocupe el papel protagónico, pero para eso ustedes deben obedecerle en todo. Es notable este criterio de obedecer a Jesús en todo, otra vez, la realidad cotidiana, en el hacer de todos los días, en mi carácter, en mi toma de prioridades, en la manera en que, dicen los técnicos, conductúo o me comporto. Yo creo que esto es uno de los ejercicios educativos y formadores más hermosos. La formación de nuestra vida a partir de obedecer, esa es la palabra,
a Jesús en todo. Jesús nos enseña que parte esencial de la misión es enseñar a las personas, enseñar a los discípulos a hacer todo lo que Jesús nos mandó. ¿Cuándo? En lo excepcional, sí. ¿Cuándo? En lo periférico, sí. Pero la mayor parte de la vida no está en la periferia, sino todos los días. Y habitualmente es como si le dijéramos al Señor: Señor, cuando yo te necesito, tú actúa. Pero después, déjame tomar un respiro. Señor, yo ya sé que tú me salvaste y que garantizaste mi eternidad. Desde aquí hasta allá, yo vivo a mi estilo. Pero no sé si estudio de qué manera quiero vivir todos los días, como estoy diciendo últimamente, con los criterios de tu sabiduría, de tu libertad, de tu amor, de tu justicia, de absolutamente todo lo que emprenda en la vida. ¿Cómo voy a priorizar? ¿Qué voy a descartar? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo se va a formar mi carácter? ¿Quién me ayudará en mi depresión? ¿Qué en mi alegría? ¿Qué en mis excesos para controlarme? Sino tú, Señor. Sino tú, Señor. La tercera cosa es: qué buen ejercicio este de aprender de Jesús y de sus señales. Habitualmente hemos reservado el lugar, señal, a lo que llamamos milagroso, y lo es. Muchas veces el texto se traduce como Jesús hizo su primer milagro. Pero señal es algo más que el portento milagroso. Señal lleva una pedagogía detrás. No es solamente lo excepcional de la actuación, la ruptura del proceso natural por el cual Jesús hace una cosa que no podríamos hacer nosotros. Eso puede estar incluido. Pero lo interesante de la señal es que a través de ese proceso tan extraordinario, Jesús está moldeando, está formando, está indicando, está de alguna manera reforzando no mi pequeñez, sino un objetivo, una acción a aprender, un carácter a formar. Y esto es lo interesante, poder ver la señal de Jesús en los procesos diarios. Los procesos diarios de la vida que hacemos en obediencia a Jesús, comportándonos, pensando, sintiendo como Él quiere, debieran convertirse en señales formadoras de nuestras propias vidas como discípulos del Señor. De tal manera que cuando me vean a mí actuar, vean al Señor actuar. ¿Cómo anda usted con eso? Si quien le acompaña más seguido, que no es un hermano de la iglesia que le ve los domingos, sino una persona que le ve a usted todos los días, que ve cómo resuelve usted, que ve cómo se comporta usted, que ve cómo descansa o cómo actúa, tuviera que decir qué ve de Cristo en su vida, eso es importante. ¿Se manifiesta alguna señal de la enseñanza de Jesús en su conducta? La gloria del Señor está presente en el sentido de que el carácter santo del Señor, el carácter amoroso, justo de Él, se revela en sus propias elecciones de vida. Qué fantástico sería, ¿no es cierto? Eso es lo que el Señor quiere, ni más ni menos. Formar discípulos que a través de la habitualidad de sus vidas y de forma natural fluyan sus conductas como las de discípulos del Señor, que está en el centro, en el corazón de la vida, y no en el límite o en lo excepcional, sino en lo de todos los días. Sea que comamos, sea que vivamos, sea que muramos, sea que pensemos o que actuemos, la palabra del Señor nos enseña a ser del Señor. Y es ese ser del Señor lo que de alguna manera es el camino a la gloria del Señor y a que disminuya mi protagonismo egolátrico, es decir, la adoración de mí mismo,
para poder manifestar la revelación fantástica de alguna enseñanza de Jesús por su medio todos los días de la vida. Esa es la mejor escuela que uno puede tener en cualquier programa de educación cristiana. Cómo enseñar lo que Jesús nos dice para que todos los días, desde que me levanto, actúo, descanso, resuelvo, pueda vivir con las señales de Jesús en esa cotidianidad para ser y para hacer, como le pidió María a los servidores aquí, que hagan todo lo que Jesús nos mandó. Un desafío muy grande, a veces casi inentendible, propiciar la gloria de Jesús. Más de una vez se pide que, por ejemplo, en Juan 17, nuestra unidad, la unidad como cristianos, sea el ámbito normal, habitual, no excepcional, sino normal, en donde la gloria del Señor se manifieste. Cuando en medio de su pueblo no hay esas virtudes, es difícil que la gloria del Señor encuentre el ámbito propicio para manifestarse. No es que nuestra conducta lo manifieste, no es nuestra conducta la que es glorificada. La conducta es como un espejo de lo que el Señor está haciendo. Lo que cada uno de nosotros debe hacer no es una acción puntual buena, es convertirse en el tipo de persona que normalmente haría lo que Jesús hace. Cuando Jesús empieza a hacer lo habitual en mi vida, no es que yo excepcionalmente me porte bien, no es que yo excepcionalmente manifieste un perfil santo, o digamos actúe con alguna manifestación amorosa o lo que fuera, para mencionar los atributos del Señor. Solamente eso. Sino que me estoy lentamente convirtiendo en el tipo de persona que escoge naturalmente como una especie de habitualidad ser el tipo de persona que Jesús desea. ¿Por qué a veces resulta tan forzado esto? Porque como nuestro carácter no está siendo formado a partir del carácter de Jesús, el actuar la justicia, el actuar la santidad o la bondad o la misericordia o cualquier mención del fruto del Espíritu, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, dominio propio, estas cosas resultan excepcionales, resultan límites, periféricas, y por eso es que las personas no siempre resolvemos con dominio propio lo que tenemos que resolver, o con la alegría con la cual la vida debiera ser encarada, porque el fruto del Espíritu se manifiesta muy lejos de la cotidianidad, cuando eso debiera ser la nota saliente, que al formar mi carácter de seguidor, de discípulo, yo actúo en cualquier paso de la vida, como marido, como padre, como abuelo, como pastor, como amigo, como vecino, con las virtudes propias de Jesús movilizándose en la cotidianidad de mi vida. Qué fantástico. Esto debiera ser el contenido de nuestra formación, de nuestra transformación. Este debiera ser el interés de cualquier cristiano cuando se forma, cuando se prepara. Ser no excepcional, sino ser normal. Es decir, incorporar a Jesús en la normalidad de la vida, no en la excepcionalidad. De tal forma que lo sano, lo bueno, lo apetitoso, lo hermoso de la vida de un pecador como es cada uno de nosotros, empiece a ser transformado para que Jesús manifieste su poder glorioso en su carácter, en su manera de pensar, de actuar, etc. No en una acción única, sino en la habitualidad de todas sus decisiones, de todas sus sensaciones, de la manera en que usted y yo usamos nuestro cuerpo, de la manera en que nosotros usamos nuestras relaciones, etc. Por último, madura tu creencia en Jesús. Madura tu creencia en Jesús. ¿Qué decimos cuando decimos yo creo? ¿Qué creen que decimos?
Más de una vez las personas dicen, bueno, aceptamos un cierto conjunto de doctrinas que consideramos ortodoxas, y eso está bueno. Parte de la fe, una parte importante, es poder ratificar las doctrinas que Él nos ha enseñado y creer por ciertas sus enseñanzas conceptuales y teóricas. Esa es una parte de la fe. Muy importante, pero no es lo único. No es lo único. Una persona puede conocer toda esa teoría y su fe ser todavía muy pequeña y ser un escaso reflejo de la gloria, del poder, de la bondad, de los atributos, de la genialidad de Jesús. Jesús quiere mucho más. Eso es esencial. Toda mi vida he enseñado doctrina cristiana y procuro seguir haciéndolo. Y me parece fundamental, si no sería contrario a lo que he dedicado mi vida. Pero la fe incluye también la confianza en Cristo y la capacidad de priorizarlo a Él cuando tengo que tomar todas las decisiones de la vida. Y la fe incluye también la capacidad de obedecerle en todos los momentos de la vida. Si el Señor me dice, Tomás, lo que estás haciendo es equivocado, por más que yo posea una cierta doctrina ortodoxa, si esa conducta mía es contraria a la voluntad del Señor, mi fe está mostrando una debilidad importante, y es que mi confianza, mi seguimiento, mi conducta, mi obediencia procura ser autosuficiente, distante del señorío de Cristo. Por eso es bueno poner a Jesús en lo habitual de la vida, de tal manera que cada paso que doy, cada conducta que doy, pueda hacer, ser, sentir y experimentar aquello que Él me dijo, en la plenitud de la vida y no en el límite. ¿Oramos? Padre, miramos a Jesús en esta fiesta. Qué bueno es tomarlo a Jesús como criterio de normalidad en una fiesta. Qué bueno es que Él haya sido invitado. Y qué bueno es que Él haya escogido este ambiente para hacer su primer señal. Gracias por eso. Qué bueno que haya escogido otros ambientes para actuar de manera poderosa, como son los ambientes de las dificultades, de las dinámicas, de la vida real y concreta de cada uno de nosotros. Queremos obedecerte, Señor. Queremos seguirte, Señor. Queremos confiar en ti las 24 horas del día, para que tú, a través de tus indicaciones y de la manifestación de tu gloria, nos permitas incrementar nuestra fe. Qué bueno este texto, Señor, que nos muestra a Jesús disfrutando de la vida. Enséñanos, Señor, a planificar, si vale el término, nuestros propios corazones y nuestra mente con las indicaciones que vienen de ti. Transfórmanos, Señor, desde adentro hacia afuera, para que al hacer, para que al vivir y protagonizar una cotidianidad obediente a tu voluntad, tú puedas seguir manifestándote de manera gloriosa. Y nuestra fe, y la fe de las que nos rodean, de las personas que están cerca, sea incrementada. Gracias, Señor. En el nombre de